¿Cuál es la responsabilidad que tenemos en la iglesia? Buenos días, hermanos queridos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Es miércoles 8 de junio y vamos a ver a través de la palabra cuál es la responsabilidad que tenemos en la iglesia. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Y Señor, te pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Creo que hacemos mucho énfasis en la responsabilidad que tenemos con nuestra relación personal con Dios, y está bien, está muy bien. También hacemos mucho énfasis en nuestra responsabilidad como esposos o esposas, como padres, como madres. Y creo que por lo general llegamos a pensar que eso es lo que tenemos que hacer. Y realmente es muy importante. Sin nuestra relación con el Señor no pasaría absolutamente nada. Si no nos dedicamos a nuestra familia, estaríamos mal. Pero ya cuando nos hablan de responsabilidad en la iglesia, bueno, ya no nos gusta mucho. Decimos, esperen un rato. Yo trabajo. Yo tengo responsabilidades en mi oficina, tengo responsabilidades para poder hacer varias cosas en mi casa. O tal vez podemos decir, la verdad es que yo no puedo hacer esas cosas. Es decir, eso está bien para las personas que están dedicadas 100% al ministerio. Eso es para los pastores, para las personas que están sostenidas por la iglesia. Muchos estamos muy comprometidos con nuestro trabajo porque es la forma en que sostenemos a nuestra familia. Pero ¿nos hemos preguntado si tenemos alguna responsabilidad en la iglesia? La iglesia crece y más personas llegan a la iglesia y hay más responsabilidad. ¿Quiénes hacen el trabajo cada domingo? ¿Quiénes están velando por los hermanos? Bueno, los ancianos y los líderes trabajan para que todo esté en orden. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? En Hechos 6 se relata parte de la vida de la iglesia en crecimiento. Y en los versículos que vamos a leer, podemos ver lo que dice la palabra acerca del ministerio de la iglesia. Y dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, es decir, los apóstoles, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmaneas y a Nicolás, un prosélito, es decir, un gentil que se había convertido, que era de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían la fe. La iglesia en Hechos está creciendo y hay una gran necesidad. Es el servicio en la iglesia. Y es el servicio primero en la parte espiritual, pero igual de importante es el servicio en la parte física o material.
Ahora, ¿cómo servimos a la iglesia? La primera parte nos dice que está el servicio espiritual. La iglesia comenzó con 120 personas. Luego que Pedro predicó el primer mensaje evangelístico, la iglesia creció a 3,000 personas. Y eso trajo mayor responsabilidad. En el pasaje vemos que la iglesia creció a un punto en el que los apóstoles no podían hacer todo el trabajo. Los apóstoles, que eran el personal a tiempo completo, enseñaban la palabra, oraban y atendían las necesidades físicas de las personas. Pero, surgieron quejas. Los judíos de origen griego que llegaron a Jerusalén de otras partes del mundo se quejaron porque veían un trato diferencial entre sus viudas y las viudas que eran originarias de Judea. Parte del servicio en la iglesia primitiva era alimentar a las personas que estaban en necesidad. Y principalmente estas personas eran viudas y ancianos. Ahora en el versículo 2 los apóstoles convocaron a toda la congregación y les dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Y en el versículo 4 dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, a servir predicando la palabra. Hay una gran necesidad de servir en la iglesia en cuanto a la palabra de Dios y también a la oración. Esa era la tarea principal de los apóstoles y esa debería ser la tarea principal de los ancianos, de los pastores. Porque sin la palabra de Dios y la oración, la iglesia se convierte en un club social o en un centro de acción benéfica. Lo que nos distingue de cualquier entidad humana es que no nos estamos basando en principios humanos, sino en los principios dados por nuestro Señor Jesús a través de la palabra. Solo a través de su palabra y a través de nuestra dependencia total del Señor, por medio de la oración, vemos la verdadera iglesia funcionando. Por eso a los apóstoles no les parecía conveniente dejar el ministerio de la palabra y la oración. Me gusta la palabra con la que está describiendo este ministerio de la palabra. La palabra en griego es diaconía, que literalmente significa servicio. Los apóstoles sabían que lo que estaban realizando era un servicio a la iglesia. Siervos enseñando la palabra. Siervos sirviendo a sus hermanos a través de la enseñanza. El servicio de la palabra y la oración en la iglesia es imprescindible. Si los apóstoles hubieran desviado su atención del servicio espiritual, la iglesia se hubiera convertido en una entidad benéfica y no los hubieran llamado cristianos. Tal vez se hubieran llamado rotarios, tal vez se hubieran llamado leones o cualquier otro club que está a cargo de todas esas situaciones. Es primordial proteger, cuidar y dar prioridad al ministerio que realizan los ancianos, los pastores en la iglesia. Cuando esperamos que ellos sirvan las mesas, hacemos que descuiden la oración y el servicio de la palabra. Y saben, eso no nos conviene. Pero como vemos en el pasaje, la palabra y la oración no son la única necesidad, porque había otra necesidad. Y esa necesidad era la necesidad física, la necesidad material de la iglesia. Entonces hay una necesidad de servir en la iglesia también en la parte física, en la parte material. Si lo ponemos en el vocabulario actual, tenemos que atender a las personas que están en riesgo. En ese tiempo habían muchas viudas,
fruto de la dominación romana. La situación política dejó a muchas personas necesitadas, como también ahora. Los romanos estaban dominando todo el mundo conocido, o bueno, gran parte del mundo conocido, y para lograr esa dominación usaron violencia. Entonces muchas mujeres enviudaron y quedaron en una situación muy difícil, porque incluso mataron a sus hijos o los vendieron como esclavos. En ese tiempo una mujer viuda básicamente se había quedado sola, es decir, no tenía esposo, no tenía familia y no tenía ninguna opción para sobrevivir. No podía hacer como ahora una persona hace de buscar trabajo. Por eso la Iglesia asumió la responsabilidad de servir a las viudas proveyéndoles comida cada día. El servicio de la palabra y la oración sin acción, como dice Santiago en el capítulo 2 del versículo 14 al 26, nos haría una iglesia con personas que tienen una fe muerta. Podemos tener una teología correcta, podemos tener un gran conocimiento, podemos ser personas de oración, pero si no ponemos nuestras manos y nuestros propios pies al servicio de lo que estamos aprendiendo a través de la palabra, realmente eso es solo poesía y nuestra fe está muerta. Y la necesidad de servir en la iglesia, en la parte física, en la parte material, sigue presente. Los apóstoles habían dado abasto para hacer la obra espiritual y la obra física y material, pero la iglesia creció tanto que llegaron a un punto en el que debían escoger. Y lo conveniente era que ellos siguieran en la enseñanza de la palabra y en la oración. Entonces, ¿quién haría el trabajo que ellos ya no podían hacer? Es interesante que los apóstoles no dijeron: hay una necesidad espiritual que es ineludible, pero podemos dejar de hacer la obra social. Ellos vieron que no podían dejar de hacer ambas cosas. La iglesia necesitaba el servicio de la palabra y la oración, pero también el hecho de servir las mesas. Entonces, ¿qué podían hacer? Había que darle una solución a esta necesidad. Y la solución fue delegar. Es decir, ante la imposibilidad de seguir haciendo todo en la iglesia, los apóstoles vieron la necesidad de delegar ese ministerio de misericordia, es decir, un ministerio que requería tiempo y esfuerzo físico a otras personas. Entonces dice el pasaje: por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Me gusta ver a los apóstoles buscando personas de la misma congregación, no tratando de contratar personas para que hagan el trabajo. Por eso la iglesia tiene espacio para todas las personas que puedan ejercer el servicio. Y dice que tenían que ser personas de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y fieles a quienes se les podía encomendar esta tarea. Es decir, para servir en la iglesia, las personas tenían que cumplir con requisitos específicos que hablan de madurez espiritual. Ahora, lamentablemente, muchas veces lo último que consideramos para llamar a los hermanos al servicio en la iglesia es la madurez espiritual. Por lo general vemos que sean personas carismáticas, vemos que sean personas que tienen todo el tiempo del mundo, que tal vez no están trabajando y tienen una capacidad increíble de relacionarse. Pero esto no es mencionado por los apóstoles. Los apóstoles mencionan un buen testimonio, que sean dirigidos por el Espíritu Santo, que hagan las cosas sabiamente y que sean fieles. El problema surgió
con relación al servicio a los hermanos que estaban en necesidad. Ahora, todo esto permitió establecer un patrón para la iglesia, para ver la necesidad de delegar responsabilidades en el cuerpo de Cristo, con bases en la misma palabra de Dios. Hacer un ministerio de servicio a los hermanos es una responsabilidad que no podemos eludir en la iglesia. Necesitamos servir a la iglesia, sea predicando la palabra de Dios, sea orando, sea sirviendo las mesas o atendiendo las necesidades físicas de las personas y compartiendo el evangelio en todo momento. Vemos en el siguiente capítulo de Hechos, en el capítulo 7, a Esteban predicando la palabra. Ahora, la pregunta acá es, ¿estamos sirviendo en la iglesia donde el Señor nos ha llamado? ¿O cuán involucrados estamos en la iglesia? Saben, como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad es con el servicio en la iglesia. ¿Lo estamos haciendo? Que el Señor nos ayude a ver dónde quiere que le sirvamos, para que podamos ser parte de su obra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a servir a nuestros hermanos, a servirte a ti con el servicio que hacemos a nuestros hermanos. Y te pedimos que tú nos ayudes a identificar dónde es que tú quieres que sirvamos, Señor. Y te damos gracias, Padre amado, porque sabemos que tú has puesto en tu iglesia a cada una de las personas con el propósito de que podamos servirnos los unos a los otros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien, hermanos, es todo por hoy. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.